Sí, 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 se sí, sí. escucha. Bien, bueno. Sí, sí. Recordarán ustedes que estuvimos hablando de cuestiones macroeconómicas y el último tema fue del PBI en general, del Producto Interno de un país o de un municipio o de una provincia, y hablamos de dos tipos de PBI. El nominal, digamos que es el valor que tiene precios de mercado, los bienes y servicios que se producen, ¿sí? Entienden esto, inflación o deflación, los aumentos por modas, 10.000 factores que influyen en los precios, que no siempre son inflacionarios, que hacen que los números tengan digamos, un valor que refleja algo que no siempre es comparable, es decir, siempre se produjo más en términos de valores absolutos, ¿sí? Es el PBI real, que tiene que ver con el valor de producción a precios constantes. ¿Esto qué significa? Recordarán ustedes, tomo como base el precio de un año y lo repito al año siguiente. Si más de eso porque eventualmente se produjeron más cosas, ya que los precios no cambiaron. Dimos un ejemplo la clase pasada, por eso ustedes, muy simple y demás. ¿Por qué tomo la cuestión a partir de acá? Porque de alguna manera tiene que ver con lo que nos va a ocupar hoy en el tema, que tiene que ver con crecimiento y con desarrollo económico, que muchas veces en el común, en el grado común habitual de todos los días, son dos conceptos comunes, crecimiento y desarrollo. Sin embargo, vamos a ver ahora dónde está la diferencia entre ellos, eh, pero podemos hacer ejemplos muy sencillos. Conocemos muchos países que han tenido un crecimiento muy importante en su producción. Si quiere, podríamos hablar de un aumento importante de su PBI, por ejemplo. Sin embargo, eso no se tradujo en desarrollo, por lo que se entiende por lo menos por desarrollo en términos económicos. Ahora vamos a ejemplo. ¿Sí? Cuando hablamos de crecimiento, y lo que hablábamos recién, cuando es que es la expansión de producción, es decir, cómo aumenta el PBI en porcentaje, el PBI real, ¿sí? Esto es ya sacado las variaciones de precios. Ahora, a su vez, eso puede que a nivel nominal yo puedo pensar en nominal, solo el crecimiento ahora, ese PBI, si yo lo llevo a valores reales, tengo que quitar las cuestiones inflacionarias. Lo mencionaba más o menos la vez pasada. Eso es que marcaría un crecimiento en la economía de un determinado país. Ahora, ¿eso implica que sea el mismo que desarrollo? ¿Es lineal crecimiento del PBI, desarrollo? ¿Qué les parece? Y si una pregunta, me encantaría que alguien se diera a contestar. Yo digo que no, no es Bien, tan ¿por qué? lineal. ¿Por qué se te ocurre que no? Y porque puede estar muy concentrado el aumento del PBI en poca gente o en pocas empresas y no llega el desarrollo a todo el mundo, o sea, se llevan guita solo algunos. Sí, ese puede ser un punto de vista muy cierto por demás, pero también puede haber otros motivos. Por ejemplo, eh, ¿saben ustedes lo que fue, saben lo que es el BRIC? Escucharon hemos hablado una vez del BRIC, ¿se acuerdan? El BRIC, a ver, digamos ahora. El BRIC se llamó al grupo de países que estaban en camino a Es ser Brasil, potencias. Rusia, India y China. Claro, tal cual. Brasil, Rusia, India y China, correcto. Que después. Sudáfrica también, ¿o no? ¿Cómo? Mira, Sudáfrica no estaba también BRICS. Correcto, correcto. Es más, originalmente era el BRIC, que recién decía uno de ustedes. Brasil, Rusia, India y China. Después se agregó Sudáfrica y de repente se agregó Australia, con lo cual ya era BRICS, más o menos ya era más que una sigla, era un texto completo. Pero en el objetivo la base es la misma. Aquellos países que, sin ser todavía potencias, están en camino a ser potencias porque tienen un nivel de desarrollo que llevaba hacia eso. Todo cambio. Tengamos en cuenta que todas las cosas que nosotros hablamos tienen que ver con o involucran a seres humanos. Y a partir de ahí, no todo es lineal. En estas cosas no siempre 2 más 2 son 4. El caso lo tenemos en Brasil, que de repente estaba dentro de esa lista y por diferentes motivos como que se ha frenado bastante su crecimiento en ese sentido. Entonces, con una de esas potencias emergentes,
bueno, una de ellas, el ejemplo más claro me parece que es India. India está dentro de esa potencia, llamarse una potencia a nivel mundial. Entonces, a nivel, volvemos a lo que estamos hablando, a nivel crecimiento de PBI, es muy importante. Ahora, el desarrollo económico en sí mismo pasa por otras cuestiones más, aparte de un buen PBI, que es lo que vamos a ver ahora. Y habrá que ver si realmente ese desarrollo se traduce o llega a toda la población de un país. Y eso es donde, de alguna manera, se genera esa dicotomía, o sea, esa diferencia entre, dijimos, crecimiento y desarrollo. Hablamos de ciclos, o mencionamos muchas veces lo que son los ciclos económicos, que tienen que ver con fluctuaciones que se dan en la economía y cuál es la forma de medirlo, la variación del PIB real. ¿Sí? Cuando hablamos de ciclo, muchas veces un ciclo cuando termina uno vuelve a comenzar otro y casi en situaciones similares muchas veces. ¿Sí? Por eso se habla, cuando se habla de política, se habla de políticas cíclicas o anticíclicas. Por eso las políticas cíclicas, aquellas que buscan fomentar lo que se está dando en este momento. Estamos en un ciclo de crecimiento, por decir algo, de las exportaciones de espumaderas, por decir algo, fantástico. Las políticas cíclicas que buscarán aumentar eso, potenciar eso. También encontrarán ustedes el término políticas anticíclicas, que son las que buscan frenar algo que esté dando en un ciclo determinado. Por ejemplo, un aumento de precio desmedido de determinada cuestión, por ejemplo, alguna merma en las ventas de una exportación porque a lo mejor los precios internacionales cayeron. Entonces, cuando hablamos de ciclos y de anticíclicos, hablamos de estas cuestiones. Las fluctuaciones económicas se dan generalmente medidas por variaciones de PBI. Y tiene este formato que vemos en el gráfico donde, vamos a poner el puntero, hay un momento de auge que es el máximo, la expresión más alta del PBI, donde llega a su máxima expresión en términos numéricos, por supuesto, que después, por determinadas cuestiones, siempre se van dando que puede llegar a haber ciclos de recesión. Por supuesto, estos gráficos tienen un formato y una duración, teóricamente, es un eje de tiempo, similar. Por un tema de gráfico, básicamente. La ideal de cualquier país sería que el momento de auge sea lo más prolongado posible y los momentos de recesión, o evitarlos directamente o que sean lo más corto posible. ¿Qué se dan? En mayor medida se dan. Lo pueden pensar en cualquier país en determinados momentos. ¿Sí? Entonces, ciclo económico representa las fluctuaciones que se dan por variación del PBI. ¿Sí? El auge dijimos que es cuando ese PBI alcanza su máxima expresión por diferentes motivos, que suele ser seguido por una recesión, que es una pérdida, una merma, que disminuye ese PBI, es conocido como una gran depresión, en mayor o menor medida, que no siempre es de origen propio exclusivamente, a veces viene ligada a cuestiones externas, sobre todo en cuestiones de exportación y de importación, cuando uno depende de un producto o de un mercado extranjero para colocar su producción. Si ese mercado entra en crisis, pueden pasar dos cosas, una oportunidad para nosotros o una problemática, ¿sí? ¿Y cuándo entra el mercado en crisis? Por ejemplo, se dio en 2003 más o menos, cuando fue la crisis de Lehman Brothers en Estados Unidos, la burbuja inmobiliaria, que ustedes se acordarán, eso provocó, y ya lo mencionaron ustedes, una gran merma en la actividad económica de muchos países, que a algunos les fue llevando a crisis que se fueron conociendo en su momento, hasta inclusive con nombres, si se quiere, llamativos: efecto tequila, efecto sake en Japón, efecto caipirinha en Brasil, etc. Entonces, eh, cuando decimos que la economía está en auge, un ciclo está en auge, cuando el PBI alcanza lo máximo que se puede. Después puede que haya una pérdida, una recesión, como dijimos recién, hasta que llega al momento de crisis. Cuando toca, entre comillas, el piso. Toca piso y vuelve a aparecer una recuperación. ¿Sí? ¿Y esto con qué está vinculado? Con las políticas que se apliquen. Políticas, obviamente, en este momento se utilizarán o se aplicarán políticas cíclicas, aquellas que buscan aprovechar al máximo todo esto y aumentar
esta oportunidad está dando. Y las anticíclicas serán aquellas donde lo que se busca es minimizar los efectos de todo este momento de pérdida a nivel, si quiere, económico. ¿Sí? Cuando empieza esa recuperación, ese crecimiento del PBI, es lo que se conoce como expansión de la economía. Se empieza a volver a generar actividad económica y, si quiere, a potenciar nuevamente. Insisto, estos periodos no son lineales en cuanto a su duración. Lo que siempre se espera es que el periodo de auge sea lo más largo posible y el de recesión o crisis lo menos grande posible. Cuando uno habla de producción, empieza a aparecer el concepto de frontera de posibilidad de producción. ¿Qué significa? Es una forma de representar lo máximo que podemos producir en función de varios elementos, ¿sí? Fundamentalmente de los recursos que uno tiene. ¿Qué pasa? En una economía uno cuenta con muchos productos y por tanto hay muchos productos y hay muchas variantes o alternativas para producir uno u otro según los intereses que se puedan dar en el momento económico. ¿Qué pasa? Cuando uno no puede hacer todo, escoge alternativas. Si uno escoge alternativas es porque si tomo unas porque estoy minimizando o frenando o eliminando otras. Entonces, eso que dejamos de hacer es lo que llamamos técnicamente un costo de oportunidad. ¿Sí? De alguna manera, hablamos cuando hablábamos de los proyectos y mencionábamos algo similar al costo de oportunidad cuando uno decía, bueno, si destino un local a determinada actividad, ya no lo puedo vender y no puedo quedar otra cosa, por tanto, pierdo, entre comillas, la oportunidad de eso. Y hablábamos en un proyecto, acuérdense, lo mencionábamos, si no me equivoco, el semestre pasado más que nada, mencionábamos el hecho de que uno cuando aporta en un proyecto, por ejemplo, un local o un capital físico, tengo que considerarlo como un aporte, más allá que ya lo tengo, el local no importa, pero lo dejo de utilizar para otra cosa, por eso hablamos de costo de oportunidad. Acá pasa lo mismo. El costo de oportunidad es aquello que dejo de hacer en función de que de mis fronteras de posibilidades de producción. No puedo hacer todo, o hago una cosa o la otra. ¿Por qué? Porque tengo que utilizar factores de producción. ¿Y cuáles son los factores de producción? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cuáles son los factores de producción? Capital, tierra y trabajo, ¿no? Correcto. Gracias. En ese contexto, yo tengo tierra, trabajo y capital. Tengo que optimizar el uso de la mejor manera posible. Porque a lo mejor tengo tierra, pero no tengo capital para invertir en maquinaria o en insumos. O a lo mejor tengo la mano de obra, no tengo la maquinaria, o al revés. Entonces, tengo que buscar un punto de equilibrio para poder buscar cuál es la frontera de posibilidad de producción. ¿Sí? ¿Cuál es lo más, el caso ideal, digamos? Tomamos un ejemplo muy simple, donde un supuesto municipio dedica toda su fuerza, técnicos humanos, es decir, tierra o capital, a producir dos productos, o alimentos o vestidos. Por supuesto que las relaciones que se encuentran en el gráfico no son lineales, no es que, si fabrico 20 vestidos, ¿por qué dejo hacer tanta cantidad de alimento o viceversa? No. Pero influye, ¿qué significa esto? A lo mejor con los que yo cuento en cuanto a recursos humanos, en cuanto a tecnología contra capital, si en médico solamente hacer vestidos, por supuesto, a lo mejor podré fabricar 300.000 vestidos, pero no alimentos. A medida que aumento la cantidad de alimentos que estoy produciendo, me va a disminuir la cantidad de vestidos, porque si tengo que distraer gente, entre comillas, capital, para sacarlo de producir vestidos, para producir alimentos, por lógica elemental se van a producir menos vestidos. ¿Sí? Entonces, en este contexto, ¿qué se produce cada uno? Es una decisión técnico-política. ¿Sí? Según lo que cada gestión y cada momento recomiende. Acuérdense siempre que estamos hablando de un contexto globalizado donde a lo mejor va a convenir una estrategia de una u otra manera en función de no solo situaciones internas de un país, sino también situaciones externas.
¿sí? Dicho sea de paso, van a ver ustedes, aviso parroquial, si van a este participantes de la reunión van a encontrar que hay dos moderadores, está Ana Escobedo y estoy yo. Ana Escobedo se incorporó a la cátedra también como docente, es docente de la universidad hace muchos años, inclusive uno de los textos que ustedes están trabajando con bibliografía es de su autoría, así que bueno, sabrán que Ana Escobedo también es parte de la cátedra, probablemente no suelen los parciales, etcétera, por cuestiones más que nada de tiempos. Entonces, pues lo que estábamos, en el caso de que un municipio dedique todas sus fuerzas a producir dos productos, o produce uno, produce otro, va intercalando. Por eso tenemos este cuadro que vemos en pantalla, donde si no produzco alimento y dedico toda la fuerza a producir vestimenta, también, esto es lo que puedo producir. Ahora, por supuesto, va a ir mermando cada vez más, hasta el punto que si llego a dirigir todos los recursos técnicos, humanos, etcétera, o sea, yo comillas, tierra o capital, exclusivamente producir alimentos, no voy a producir ropa. Ahora, sin los extremos, llega la cuestión de decir cuál podría ser un balance, puede ser un promedio lo más eficiente posible. Cuando logra hacer un poco de cada cosa y optimizar los recursos. Entonces, a medida que desciende la cantidad de vestidos, puede aumentando la cantidad de alimentos. Entonces llega a ser un punto en que sería el punto de equilibrio, entre comillas, todo lo más eficiente que puedo hacer. La mejor cantidad de vestidos, la mejor cantidad de alimentos que se pueda. Si esa producción, si esos números dan por menos lo que sería esta línea de ideal, es porque estoy haciendo algo ineficientemente. Estoy mal aprovechando algunos recursos. Esta línea que parece acá es lo que se llama la frontera de producción. Es cuando más eficiente puede llegar a ser una situación, ¿sí? Ahora bien, si yo pongo objetivos donde quiero mantener la cantidad grande de vestidos y a la vez aumentar la cantidad de alimentos, es imposible. No tengo los recursos. ¿Sí? Tiene que ver con la utilización ideal, el máximo posible de todo con lo que se cuenta. ¿Hasta acá va claro? Sí. Sí. Bien. Nos enseñaron a hacer ese cálculo de conseguir lo máximo de producción optimizada posible en otra materia del cuatrimestre pasado. ¿Cuál? Nos presentaron un problema en investigación operativa. Nos presentaban un problema con los recursos disponibles, por ejemplo, con horas de trabajo, y nosotros teníamos que encontrar cuánta cantidad de determinados elementos, por ejemplo, producir para generar la mayor cantidad de rendimientos y cosas por el estilo. Perfecto. Que es lo mismo que usted estaba mostrando. Está bien vinculado a la actividad de ustedes. ¿Cómo? Bien vinculado a la actividad de ustedes, a los sistemas. ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Sí. Ahora vemos que el mismo concepto en realidad no es algo tan exclusivo. Aparece por este lado. Bueno que lo tengan visto ustedes el sistema para ver si, bueno, también se piensa lo mismo a nivel economía general, ¿sí? Ya se ha sumado Ana al grupo, así que bueno, seguramente la saludará en el chat. Esa es la idea, poder analizar, bueno, con lo que tengo, ¿qué es lo mejor que puedo sacar? Y esa es la idea. En estas cuestiones de optimizar recursos y de crecimiento económico y demás, aparece como uno de los, no sé si, referentes más importantes, Joseph Schumpeter, un austríaco, a ver, en los años y su edad y demás, de alguna manera tiene, es contemporáneo de algunos que nosotros charlamos clases anteriores, por ejemplo, en parte contemporáneo con Keynes y otros pensadores que ven la cuestión económica desde distintos ángulos. Lo que Schumpeter trae como aporte, como innovación, él analiza o da a entender lo importante de la innovación industrial en la cuestión del crecimiento económico. Es decir, él dice que el proceso innovador es aquel que más invierte, que va haciendo algo novedoso. Lo que pasa es que después, así por novedoso, es el que recorre un camino no tan conocido. Por lo tanto, corre el riesgo de cometer errores. ¿Sí? De hecho, los comete.
En cambio, los que vienen después tienen el camino más allanado. De alguna manera esto se da en muchas actividades, ¿sí? Cuando hablamos de no solo de a nivel producción industrial, a nivel servicios, eh, ustedes muchos son muy chicos, pero yo recuerdo como caso, cuando se hicieron las autopistas que atraviesan la ciudad de Buenos Aires, habían quedado debajo muchos terrenos inutilizados. Hasta que a alguien se le ocurrió la idea de construir canchas de tenis. ¿Escucharon hablar del tenista Guillermo Vilas? Sí. Bueno, dos cuestiones. Guillermo Vilas, en el momento que esto sucede, estaba digamos, en la cima de su carrera. Por lo tanto, digamos que había mucha gente que vio, como decirlo, que se ese tipo de cosas, incorporarse al mundo del tenis, a jugar, etcétera. Uno de sus compañeros en el equipo de Copa Davis, de los torneos internacionales por selección, entre comillas, que se llama Copa Davis en el caso del tenis, hizo un club de tenis bajo autopista, ahí por la zona de más o menos San Juan Entre Ríos, se ubican aproximadamente a 2 cuadras de ahí. El señor se llama Ricardo Cano. Digamos que fue el primero que se cometió, entró al tema, entró al desarrollo del proyecto y, digamos, se comió todos los garrones o los errores posibles porque estaba, si bien conocía mucho del tema, era tenista profesional, obviamente, todo el tema que tenía que ver con la puesta en actividad de esa cuestión y ganar mercado, que el mercado ya se interesara por eso, fue el que marcó el camino. Después empezaron a aparecer canchas, había más canchas de tenis que gente para jugar. Pero mientras tanto, el innovador fue el que después logró sobrevivir, de hecho todavía siguen las canchas de él funcionando. Sí, entonces, otro concepto que trae Schumpeter también es el del crecimiento, que tiene que ver con esto de cómo resultan esas variaciones que uno se ve obligado a hacer muchas veces para generar innovación y romper con los paradigmas ya existentes o bien generar algo novedoso que cambie el mercado. Quizás muchas veces el crecimiento de ventas que se puede dar en un tipo de empresa no justifique en relación a la inversión hecha en un comienzo. Pero se supone que la idea es que en el venir del tiempo esa diferencia se cubra y valga la pena. Repito que hace un ratito, estamos hablando de una ciencia social, que es la economía, por ende, 2 más 2 no siempre son 4 tipos de cosas, y puede que algo falle, diría un mentalista. ¿Sí? También dice Schumpeter que más que competir con precios, lo importante o la gracia o lo que puede generar mayor beneficio es la innovación en términos de productos. Esos, nuevas formas de producir que faciliten el pro final o generar nuevos productos, con lo cual de alguna manera eso genera, si uno crea un nuevo producto, rompe un poquito con el mercado y tiene una ventaja competitiva. Ejemplos que van saliendo cuando hablamos de la innovación y demás. En un momento, en la década de 1980 más o menos, Renault Argentina estaba con una cuestión financiera complicada por su posición en el mercado. Hasta que sacó un producto que fue innovador en su momento, que fue la herramienta Traffic. El tipo monovolumen de carga, se lo conocen todos. El impacto que eso generó en un comienzo que ganó mercado al punto de no solo ganó un segmento, sino que logró que el nombre de su producto se generalizara. Es decir, habla de camioneta monovolumen. Así como en su momento uno hablaba de combi, que era el nombre que tenía la vieja Volkswagen del mismo estilo, uno habla de la Traffic, o se hablaba de Traffic generalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Claro, al comienzo copó un mercado que estaba ávido de un producto que no tenía, por lo tanto, digamos que económicamente le sirvió muchísimo a Renault Argentina. Entonces, acabo con este ejemplo esto apunta a lo que define Schumpeter como la ley de rendimiento de crecimiento. ¿Qué significa?
En la ley dice, las solidaridades de descubrimientos de inventos que producen periódicamente provocan repentinos aumentos en la tasa de beneficio capital. ¿Esto qué significa? Algo novedoso, tengo un gran ingreso, digamos, fue el primero que pegó en el mercado con eso, y un gran beneficio. ¿Qué pasa? Cuando aparecen nuevos descubrimientos o inventos superadores, no sé, la competencia, terminan de alguna manera perdiendo esos los beneficios en el inicial, y no se actualiza. En el caso de los vehículos que hablábamos recién, aparecieron las Mercedes-Benz con mucho más confort interior, más tipo un auto grandote, con otra comodidad. Fueron generando otras cuestiones. En el sistema exactamente pasa lo mismo. ¿Alguno de ustedes escribía eléctrica? Por mi parte, no. Bien. En la máquina de escribir tradicional de teclas que vimos, que la vieron en alguna película, y la computadora, hubo en el medio como dos oleadas de productos intermedios. Uno de la máquina de escribir eléctrica, que era igual que la máquina de escribir común y corriente, nada más que tenía una bolita con todas las letras que iba girando a mucha mayor velocidad, y la otra era una máquina que uno escribía un renglón y recién cuando le daba en ahí se imprimía en el papel. Ahora permitía pie a corregir errores por línea, por lo pronto. ¿Qué pasa? Cuando eso, ganaron un montón de mercado, esto de que define Schumpeter con tasa de beneficio muy, muy importante de capital, hasta que empezaron a aparecer las computadoras personales. Existían, esto ustedes tienen más claro que yo, tienen las computadoras muy grandes, a nivel de historieta, tenía, pero a nivel personal no existían. Entonces, de repente, cuando fue más accesible llegar a una computadora de tipo personal, estas máquinas fueron perdiendo en mucho su utilidad. Y se da esto, hasta que una variedad de descubrimientos puede volver a expandir un producto, etcétera. No siempre, ese producto que se deciden se dejan de fabricar por algún motivo. Hemos dado tres ejemplos en clases anteriores. ¿Sí? Entonces, la ley de la que como rendimiento creciente tiene que ver con esto, que algo que es novedoso, innovador, que rompe con el mercado, por lo menos viene a cubrir una necesidad que en fecha tiene una alta tasa de beneficios, ¿sí? Y a medida que eso se va haciendo más popular, todo el mundo accede a esa información, o empiezan a aparecer tecnologías superadoras, de alguna manera va a empezar a perder ese peso, esa importancia, ¿sí? Una nueva opción. Esto se da en muchas opciones, muchas actividades. Podríamos pensar, si quiere, con el tema del cine, empezaron a aparecer los videoclubs, que ya mostraban ustedes, los cines empezaron casi como a desaparecer, muchos se transformaron en diferentes tipos de locales, hasta que una especie de nueva oleada de descubrimiento del cine 3D, con mejor sonido y demás, reinventó el cine y hoy por hoy el cine volvió a tener el brillo que tenía en su momento, es más, políticas mucho más mayor de lo que tenían en su momento, con distintos formatos. Se viene, en vez de ser un cine de, no sé, de 1000 localidades, son 3 cines de 300 en el mismo espacio físico. Pero, de alguna manera, pasó. Se generó una nueva oleada de descubrimiento que permitió generar el cine 3D, sonido envolvente, mayores beneficios, mayores calidad de imagen, etcétera. Y eso le ganó la pulseada a lo que en su momento habían sido los videoclubs, como mencionamos ustedes en alguna charla, me parece. En algún punto hay un videoclub por cuadra, más o menos, en esto de alquilar películas de video. Hasta acá veníamos hablando de PBI y demás, y decíamos, no siempre el PBI implica desarrollo. Y técnicamente, ¿qué es el desarrollo? Dentro de un país, la condición social que tienen sus habitantes. Entonces, como conceptos de desarrollo uno puede, o de que hacen el desarrollo, tienen que ver con la satisfacción de necesidades, ¿sí? En una forma, sin hacer un uso destructivo ni de los recursos, ni tampoco de la propia población en cuanto a su calidad de vida en general, que se puede sostener en el tiempo, y como grandes hitos serían que
grupos sociales de una comunidad tienen posibilidad de educarse, acceder a vivienda, a salud, a una alimentación correcta. Y todo eso que se dé en un contexto, en un marco donde su cultura, su forma de vida, sus tradiciones sean respetadas, que muchas veces uno parece, esto suena medio obvio, pero en muchos casos pasa que se quieren generar estas cuestiones de solucionar tipos de temas de educación, de salud o de nutrición, olvidándose la importancia que tiene en una determinada sociedad sus culturas, sus costumbres, sus tradiciones. Y por eso no siempre los planes para recuperar económicamente un país son aplicables en todos por igual. Porque hay condiciones naturales que varían y también con cuestiones sociales que varían. Entonces, antes del concepto de desarrollo, que es esto de la condición social dentro de un país, y cómo varía y cómo se puede, qué se entiende por un país desarrollado, nos encontramos con estas cuestiones de el desarrollo y el concepto de desarrollo sostenible o sustentable. Son conceptos diferentes entre sí, pero que de alguna manera, a los efectos de esta charla, creo que nos sirven como casi como sinónimos. Primera cuestión a tener en cuenta, tradicionalmente, en general se consideraba que el planeta Tierra, digamos que resistía todo lo que se la entonces de repente se consideraba que todo lo que se podía hacer, que se hacía, en aras del progreso económico y demás, no daba o no, por lo menos afectaba en demasía al planeta en general. Los movimientos ecologistas y aquellos que hablan de medio ambiente en las décadas de 60 y demás, digamos que no eran muy escuchados y ya venían advirtiendo algo. ¿Esto de dónde surge? Las imágenes, por un lado, la deforestación de grandes extensiones de tierra en aras de, por ejemplo, sembrar. ¿Cuál es el problema? Uno podría decir, bueno, deforestan algunas hectáreas, con encima listo, se acabó el problema. Lo que sucede es que al sacar los árboles, esta tierra empieza a perder nutrientes con mucha facilidad, porque si es una zona bastante boscosa, porque llueve. Y los árboles fijan los nutrientes. Ahora, si llueve y no hay árboles, el suelo se lava y se pone más árido en mucho más rápido. Hay que crear suelos nuevos. ¿Sí? Esto sucede, por ejemplo, en la zona del Amazonas. ¿Cuándo empezó a tomarse conciencia de todas estas problemáticas? Cuando empezaron a haber inundaciones en zonas donde no eran tan habituales y si las había eran mucho menos fuertes de lo que estaban sucediendo, terremotos con mayor frecuencia. Los terremotos, a ver, no son consecuencia directa de la deforestación, pero sí de otras actividades humanas, entre ellas, por ejemplo, las pruebas de armamentos y demás, que fueron generando movimientos, se quiere, igual que la actividad minera extractiva, entre las capas tectónicas. Entonces, de repente, terremotos más fuertes de lo que eran habitualmente o más frecuencia. La foto de abajo a la derecha que ustedes tienen en pantalla es en Estados Unidos, que ustedes saben que Estados Unidos tiene lo que se llama la falla de San Andrés, sobre la costa oeste, que es una zona sísmica y de riesgo, y saben que, además, dicen algunos especialistas que en algún momento no muy lejano en términos generales, no digo que sea pasado mañana, se espera un terremoto bastante considerable, ¿sí? Terremotos con mayor frecuencia. El caso de Haití, que tuvo dos terremotos en pocos años técnicamente, que no terminó de recuperarse uno, que ya le otro por encima. La foto de abajo a la izquierda, el tsunami asiático que se acordarán ustedes ya por el 2010, si no me equivoco. No sé si alguien se acuerda al respecto que me ayude. Es una película al respecto, que fue hasta donde yo he escuchado, había algo de 250.000 muertos, no recuerdo, después se había perdido el dato. Había una gran cantidad de desaparecidos. Yo ahí perdí el dato, imagínense, 250.000 personas que murieron por un tsunami. Esto es que el mar avanzó sobre la Tierra siendo un tremendo desastre. Entonces digamos que esto generó, estos avisos de parte del planeta, generó políticas o intentos de políticas de control de alguna manera que jugaban por también del lado económico.
la Cumbre de la Tierra del Río de Janeiro en la década del 80 fue la preparatoria de la estrategia del milenio, se llamó por el año, se venía el año 2000, era el siglo XXI, y una agenda de trabajo donde se buscara fundamentalmente reacomodar cuestiones para evitar seguir haciendo un daño tan grande al planeta. Y eso se vio desde la economía. ¿Cuál es el problema que se presentaba con una protección, digamos, a ultranza? Esto es, que alguien proponía, no se toque más determinadas cuestiones, no se haga más tal actividad. Fantástico, pero ¿qué hacemos? Es decir, hay una tendencia natural de cualquier sociedad a evolucionar, y de alguna manera también había una la necesidad de generar para una población mundial que estaba en crecimiento, sin llegar a la teoría de malthusiana de que las guerras se terminaban haciendo una especie de beneficio para poder nivelar la cuestión. Digamos que la necesidad de brindar alimento y salud es una condición importante, por lo tanto, la producción a ultranza no nos sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos un término intermedio. Y empiezan a aparecer el concepto de desarrollo sustentable, que tiene que ver con esto de responder a las necesidades de la sociedad de hoy, del hoy, sin, técnicamente sin comprometer la posibilidad de sus generaciones futuras de satisfacer las suyas. Esto es un buen romance, tendría que ser satisfacer las necesidades de hoy sin joder la vida a los que vienen después. Sería más o menos eso en pocas palabras. ¿Sí? Y ahí empezaron a surgir áreas protegidas, nuevas reservas de biosfera que se llaman, otros reservos de humedales. Esto está en la foto, es una zona que se llama Laguna Brava en La Rioja, es una laguna de altura, está a unos 4.000 metros de altura más o menos, que está protegida a nivel mundial como una reserva se llama sitio de Ramsar porque hay un humedal en la laguna. El lugar se llama laguna, es lo que es el invierno ahí arriba. 4.000 y pico de metros de altura, donde no hay nada. Lo cierto es que el concepto de desarrollo sustentable busca esta cuestión de decir, bueno, ¿cómo podemos satisfacer las necesidades de hoy sin complicar la vida a los que vienen después? Varios enfoques que se fueron dando en su momento, desde puntos de vista económicos, etcétera. Hay un enfoque que plantea que una solución es, sin frenar el crecimiento económico y el crecimiento en general, incorpora los costos de esa contaminación en los recursos, lo que se llama externalidades. Como una externalidad que afecta a la producción, bueno, en ese contexto, sumarlo como un costo más de producción, lo cual no genera demasiados beneficios porque con aumentar el costo no se merma el daño de alguna manera, ¿sí? Empieza a aparecer también un punto de vista, lo que se llama la ecología política, que lo define Martínez Aire entre ellos, que decía que el mercado de por sí no garantiza un uso racional porque el mercado busca beneficio de alguna manera. Y por tanto, la decisión de controlar esto y de implementar un desarrollo sustentable es de carácter político y tiene que estar el Estado como controlador. Las empresas de por sí van a intentar hacer su negocio, que es su función primaria, ¿sí? También hay algunos puntos de vista que por ahí plantean que el acceso, había mencionado recién, el acceso al control irregular o no igualitario de los recursos naturales genera de alguna manera la necesidad de generar un control justamente para intentar una justicia social, que por supuesto esto está muy complicado porque saben ustedes el formato en el que trabajan, digamos que la ley de mercado tiene muchas cosas mandan. Y ahora vamos a desarrollo sustentable. Y aparecen estas tres cuestiones que muchas veces se han charlado, ustedes habrán visto seguramente de veces: sustentabilidad ambiental, económica y social. Y después el ambiental no es solamente ambiental natural, ya lo veremos, tiene mucho que ver también con el ambiente humano y demás, que es un triángulo bastante común, pero que no siempre es fácil de llevar adelante. Valga como un ejemplo, uno de los lugares conocidos en Corrientes, por lo menos por la gente que viene del extranjero y demás,
son los esteros de Liberá. Cuando esa zona se declara área protegida, se buscaba sostenibilidad ambiental. ¿Sí? La comunidad local tenía cierto nivel, cierta vida, digamos, acorde con su medio ambiente, pero también vivía de la casa, lo cual no sería problema si la casa de subsistencia. No sería problema, no, digamos que sería parte de la cuestión. ¿Qué pasa? El problema se daba a nivel económico, porque parte de la población de esos lugares vivía de acompañar turistas que iban a cazar. Entonces, si de repente el turista que iba a cazar chacal y no puede ir más a cazar, no va a ir. Entonces, esa gente pierde una fuente de ingreso. Como comentario aleatorio, ¿cómo solucionó esto? Se entrenó a la gente para que en vez de ser guía de caza, en esto de acompañar al turista a cazar un yacaré o un carpincho, un bicho que está de moda, se los entrenó para que lo hagan caza fotográfica, así que lleven gente a sacarle fotos y explicar sobre la forma de vida de esos animales. Con lo cual, digamos que al mismo yacaré le servía más vivo que muerto. De esa forma se intentó generar una especie de sustentabilidad económica. Si no hay sustentabilidad económica donde la gente pueda satisfacer sus necesidades, pongan que van a proteger el medio ambiente, no, es una cuestión complicada. En algún momento nos tocó trabajar en Catamarca. Catamarca es una provincia que tiene explotación minera. Y había un proyecto minero nuevo y había una movida muy fuerte de parte de la comunidad en contra de eso por cuestiones ambientales y demás. Entonces, gente de la gobernación, recuerdo que nos comentó simplemente, con ese proyecto yo genero fuentes de trabajo, puedo generar social en ese aspecto, y económica. Si se degrada el ambiente, no puede solucionarse la cuestión de los que vengan después. Es decir, de alguna manera, esto es como una frazada más corta, o mitad por los pies o mitad por la cabeza, ¿esto qué significa? No siempre se logra este equilibrio. ¿Sí? No estoy diciendo que tuvieran razón, digo como plantearon ellos desde su lugar. De hecho, todavía la provincia tiene actividad minera como actividades importantes. Y hablábamos de desarrollo, hablábamos de crecimiento económico y demás. La definición de Naciones Unidas de Desarrollo tiene que ver con tener alternativas para seleccionar y para elegir qué quiere hacer cada uno de su vida. Y si bien las aspiraciones de todos, de alguna manera, son mucho más variadas, casi como que hay tres grandes grupos que uno podría tener, que tienen que ver un nivel de vida aceptable, salud, una vida prolongada, conocimiento, reconocimiento social, etc. Entonces, llevado a estos términos económicos, uno podría decir que para un país, cuando hablamos de desarrollo, que se considera hay oportunidad de empleo, las necesidades básicas por lo menos están satisfechas, y hay una tasa relativamente positiva de distribución y redistribución de riquezas. Esto no siempre se da, hemos hablado con ustedes en algunos casos. Un país, por ejemplo, que tuvo un crecimiento importante a nivel PBI fue Noruega, creo que la vez pasada con ustedes, a partir de del descubrimiento de petróleo. Noruega logró, sobre todo que mantuvo un control sobre la producción petrolera y demás, con eso generar un nivel de calidad de vida dentro de todo bastante aceptable para su población. No es la solución y la panacea, porque la cuestión es solamente económica. Nosotros acá estamos acostumbrados habitualmente a, como siempre tenemos económico dando vueltas, queremos, bueno, solucionado lo económico, listo, soluciona todo. ¿Alguien conoce casos de Noruega y de países nórdicos que tienen que ver con problemas, por ejemplo, de depresión de las personas y demás? ¿Escucharon hablar algo de eso? Sí, escuché como que, lo que decían, es aburrido y hay tanta previsibilidad que la gente se deprime, digamos. Exacto. Dos cosas. Primero, que el clima no ayuda. Saben ustedes que allá arriba, digamos que los inviernos sienten. Quizás por eso también en los estados busquen ver todo eso para evitar, no es fácil que una gente en situación de calle o en una vivienda precaria en un invierno en Noruega o en
digamos, en Suecia. Digamos, se pone fresco para chomba, diría un viejo humorista argentino. Y pasa lo que vos decís. La previsibilidad hace que, en una época tenía una política, por ejemplo, que una persona que se casaba, o en el momento que se casaba, le daban la vivienda. Así como tenían todo tan solucionado, que había alto nivel de suicidio, o por lo menos mucho alcoholismo y demás, más allá que con el alcohol te ayuda para pasar un invierno frío, por esto de lo aburrido que era la previsibilidad de la vida. Algo que por estos lados saben ustedes que no nos pasa, digamos. No es, si hay algo que no tenemos una gran previsibilidad a 15, 20 años, como serán nuestras vidas. Así que ese problema por ahora no nos va a tocar. ¿Sí? Entonces, el concepto de desarrollo tiene que ver con estas cuestiones, a nivel, así como ya dijimos que crecimiento de por sí no es sinónimo de desarrollo, pueden ser cosas similares, usamos el ejemplo de la India, de un crecimiento importante de su PBI, sin embargo, todavía no le llega a la cantidad de población que tiene, que acaban de un nivel socioeconómico de mucha población muy bajo, entonces ese crecimiento, ese derrame, entre comillas, no va a ser tan rápido, ¿sí? Cuando hablábamos del BRIC, India era uno de ellos, de esos países que estaba en ese grupo de países, digamos, llamó a ser potencias líderes mundiales. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí. El tema del frío que hace deprimir a las sociedades también pasa acá en Ushuaia, por ejemplo, lo he escuchado. Tenía un compañero de colegio que por trabajo se tuvo que ir para allá y te decía que era, obviamente no por la economía como pasa en Noruega, pero sí por el frío, porque se vuelve aburrido. Claro, sí, eso coincido con vos. Pasa acá, a ver, y pasa también en Canadá, y son países que tienen todos los problemas, entre comillas, problemas solucionados, sin embargo, no son países para gente que, digamos, tiende a deprimirse. Muchos tengo gente conocida que vive en Canadá, que es un show, porque de repente, cuando aparece un día de sol, salen todos como las hormigas a tomar sol a la playa, a la plaza, porque no es tan común, tienen muchos tiempos de clima áspero y demás, y pasa lo que vos decís, coincido. También se hay gente entre los fuegos, sí, que bastante tiene esa cuestión. Independientemente del problema de falta de sol, etcétera, que usted genera cuestiones de piel y demás, no es el clima siempre condiciona de por sí, ¿sí? Pero además, a esto voy, los estados buscan a veces proteger todo eso, porque imagínate que encima que tenés un tema clima y es deprimente por el clima que hace, tenés una vivienda mala o no tenés vivienda, imagínate. Claro. Es más complicado, digamos decir así. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta aquí? Bueno, no sé si Ana estás ahí, si querés por lo menos saludar en el chat. Ana Escobar, si ayer la profesora se incorporó a la cátedra, es docente de la universidad hace tiempito ya, en la carrera de economía, etcétera, así que bueno, nos acompañará, dijimos, en algún momento, en las máquinas parciales, etcétera. No. Bueno, gente, si no hay más dudas, inquietudes, hoy los libero relativamente temprano y nos estamos viendo de ahorita la semana que viene. ¿Bien? Bueno, Buenísimo. buenas noches. Buenas Bien, noches. buena semana. Buenas noches.